Durante siglos, el ser humano ha creído que el enojo es algo inevitable, que basta con que alguien nos ofenda, nos contradiga o nos falte al respeto para que la sangre hierva por dentro. Pero los estoicos, con una visión radicalmente distinta, afirmaron algo que aún hoy resulta difícil de aceptar, que el enojo no es una reacción automática, sino una elección voluntaria. No porque queramos enfadarnos, sino porque, sin darnos cuenta, damos permiso a nuestra mente para que reaccione como lo hace. Epicteto lo dijo con claridad brutal: no son las cosas las que nos alteran, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El insulto no es más que aire articulado por labios ajenos, el gesto despectivo, una forma de movimiento corporal. Pero lo que en verdad nos lastima es lo que nosotros decidimos interpretar acerca de esas acciones. El problema nunca está en el mundo exterior, sino en cómo lo filtramos internamente. Si uno observa con calma, el enojo no llega como una fuerza incontrolable. Siempre hay un instante, una pequeña pausa entre el estímulo y la reacción. En ese intervalo se esconde la libertad de decidir. ¿Respondo con furia o con calma? ¿Permitimos que el otro gobierne nuestro estado emocional? ¿O recordamos que nadie puede perturbar nuestro equilibrio sin nuestro consentimiento? Los estoicos practicaban diariamente el arte de esa pausa. No negaban que el cuerpo sintiera impulso, tensión o incomodidad, pero cultivaban una mente capaz de observarlo todo sin dejarse arrastrar, porque sabían que quien no se domina a sí mismo es esclavo de las emociones de los demás, y que vivir enfadado es renunciar, cada día, a la paz que podría haberse elegido. Vivimos creyendo que los demás tienen poder sobre nosotros, que con una palabra pueden herirnos, con una actitud pueden disminuirnos, con un gesto pueden quitarnos la tranquilidad. Pero el estoicismo desarma por completo esta ilusión. Porque si la mente está bien entrenada, ninguna acción ajena puede penetrar nuestro templo interior sin que nosotros abramos la puerta. Epicteto fue tajante: si alguien te ofende, es porque tú le has concedido ese permiso. Esta afirmación, lejos de ser una excusa para la pasividad, es una invitación al verdadero poder. Cuando uno comprende que la ofensa no es un acto, sino una interpretación, empieza a descubrir que nada ni nadie puede tocar su alma sin su colaboración. Lo que el otro diga, haga o piense, pertenece al otro. El significado que tú le das, en cambio, es responsabilidad tuya. Es como si alguien te lanzara una piedra. Puedes atraparla con rabia y lanzársela de vuelta, o puedes dejar que caiga al suelo sin perturbar tu espíritu. Si tomas la ofensa como verdad, te lastima. Si la reconoces como una proyección ajena, se desvanece. Lo importante no es lo que el otro pretende hacerte, sino lo que tú haces con lo que él hace. Marco Aurelio, el emperador que gobernó desde la templanza, escribió en sus meditaciones: el alma permanece invulnerable mientras no se juzgue herida. Esto significa que nadie, por más cruel que sea, tiene el poder de arruinar tu día o de alterarte sin tu participación consciente. El insulto solo hiere si decides hacerlo tuyo. La crítica solo te rebaja si aceptas vivir desde el ego. El estoico aprende que la ofensa no existe realmente. Lo único real es su voluntad de permanecer en su centro. Y cuando uno decide no ser víctima de los juicios ajenos, entonces, por fin, comienza a ser libre. Dominar el enojo no es una iluminación repentina ni un don reservado a unos pocos. Es una práctica, una disciplina cotidiana que no depende de las circunstancias externas, sino del trabajo que se realiza en el interior. Los estoicos sabían que la libertad emocional no se alcanza de la noche a la mañana, sino que se forja con ejercicios mentales, como un músculo que se fortalece con el uso. Uno de los pilares de este entrenamiento era la visualización negativa. Consistía en imaginar, al comenzar el día, todas las posibles molestias, frustraciones y conflictos que podrían surgir, no para vivir con miedo, sino para preparar el alma con serenidad. Si un desconocido me falta al respeto,
Si mi compañero de trabajo reacciona con arrogancia, si alguien se burla de mí, ¿me voy a perturbar por algo que ya había anticipado? Al previsualizar el caos con desapego, el caos pierde su capacidad de sorpresa y con ello su poder sobre nosotros. Otro ejercicio esencial era la escritura reflexiva, el diario personal. Marco Aurelio lo hacía cada noche. Escribía lo que había pensado, sentido, enfrentado. Revisaba sus reacciones, no para juzgarse, sino para observar con claridad dónde aún necesitaba crecer. El estoico no se condena por haber sentido ira, simplemente reconoce el impulso y decide, conscientemente, no actuar desde él. Además, cultivaban el hábito del desapego emocional. Aprendían a no identificarse con las emociones pasajeras. Esto no soy yo. Esto es solo un pensamiento que pasa por mi mente. En ese reconocimiento, la emoción deja de ser dueña y se convierte en visitante. Y tú, como anfitrión de tu propia conciencia, decides si la dejas entrar o no. El control interno no es represión. No se trata de fingir calma mientras el alma arde. Se trata de observar el fuego sin avivarlo, de aceptar que arde sin alimentarlo. Es en esa pausa, en ese espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello, donde nace el verdadero poder del espíritu estoico. Cuando alguien actúa con hostilidad, la reacción más común es responder con la misma moneda. Nos enseñaron que si alguien te hiere, debes defenderte, que si te atacan, no puedes quedarte en silencio. Pero el estoicismo propone un camino radicalmente distinto. En lugar de reaccionar desde el ego, responder desde la comprensión. No desde la debilidad, sino desde la verdadera fortaleza del alma, la compasión. Marco Aurelio, un emperador rodeado de conflictos, escribió una advertencia diaria para sí mismo. Hoy encontrarás personas egoístas, arrogantes, deshonestas, pero no te sorprendas. Ellos actúan así porque no conocen el bien. Tú sí. Esta no es una frase bonita, es un compromiso. Significa que cuando alguien actúa con ignorancia, con rabia o con maldad, no es una amenaza para ti, sino un reflejo de su propia miseria interna. Y ante eso, el sabio no se enfurece, comprende. Responder con compasión no es justificar lo injustificable. No es permitir abusos, ni callar ante la injusticia. Es reconocer que el otro no tiene el poder de arrebatarte tu paz, a menos que tú se la entregues. Y si conservas tu templanza, si eliges la comprensión en lugar del odio, entonces el otro deja de tener poder sobre ti. La compasión estoica es silenciosa. No necesita grandes discursos. No busca demostrar superioridad moral. Simplemente observa al otro como alguien que sufre, que está dominado por pasiones que no ha sabido gobernar. Y tú, que sí estás entrenando tu alma, eliges no contagiarte de esa tormenta ajena. Al comprender que el conflicto nace del dolor ajeno, nace también una nueva forma de mirar. Ya no ves enemigos, ves seres en lucha consigo mismos. Y al no identificarse con su agresión, el estoico permanece en su centro, imperturbable, sereno, consciente de que el verdadero poder no es vencer al otro, sino no permitir que el otro te venza desde dentro. En un mundo donde la reacción inmediata se ha convertido en la norma, la serenidad es un acto de rebeldía. Donde la gente presume su enojo como una muestra de carácter, el estoico sabe que el verdadero poder no está en explotar, sino en no necesitar hacerlo. Mantenerse en paz, cuando todo a tu alrededor parece invitar al conflicto, no es indiferencia, es maestría espiritual. Permanecer en paz no significa no sentir, significa haber aprendido a mirar el sentimiento sin obedecerle. Significa saber que puedes sentir ira, decepción, tristeza, y aún así, elegir no actuar desde ahí, porque comprendes que ese impulso es pasajero, pero las consecuencias de reaccionar desde él pueden ser profundas. En esa elección silenciosa, se esconde una fuerza que no necesita gritar, ni imponer, ni destruir. Una fuerza que no necesita ser reconocida porque ya se conoce a sí misma.
Los estoicos no buscaban convertirse en piedras sin emociones, buscaban convertirse en templos, en lugares sagrados donde las tormentas del mundo exterior no pudieran derribar los pilares de la mente. Y ese templo se construye día a día, con cada momento en que decides no caer en la provocación, no entregar tu tranquilidad al juicio ajeno, no sacrificar tu alma por una victoria del ego. Porque quien está en paz no es aquel que nunca sufre, sino aquel que ha aprendido a no identificarse con lo que le pasa. El sabio no es el que nunca es tentado a la ira, sino el que reconoce la tentación y sigue caminando en dirección contraria. Y así, paso a paso, respiración tras respiración, el alma va recordando su centro. Esa calma inviolable donde no hay enemigos, solo espejos. Donde nadie tiene poder sobre ti, salvo tú mismo. Donde la ofensa ya no encuentra dónde clavarse, porque tú ya no estás dispuesto a cargar con lo que no te pertenece. Este es el cierre, la síntesis, el legado del estoicismo, que la verdadera victoria no es callar al otro, sino no dejar que te perturbe, que el mayor logro no es tener razón, sino tener paz, y que quien conquista su mundo interior ya no necesita conquistar nada más.